NGS Clínico, cómo crecer sin fallar en el intento. Presenta Dalmacio Pereira, es licenciado en biotecnología y actualmente trabaja en la plataforma de ciencias de datos en Eritas. Bienvenido, Dalmacio. Buenas Adelante. tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, como decías, me desempeño actualmente como analista bioinformático en Eritas. Eritas es una empresa de medicina de precisión y bueno, mi idea para hoy es mostrarles un poquito las estrategias y las herramientas que desarrollamos para el funcionamiento de la empresa. Eritas es una empresa con personal interdisciplinario, constituido desde médicos, bioquímicos, biotecnólogos, licenciados en ciencia de computación, bioinformáticos y más. Y está subdividida actualmente en un área de desarrollo de negocios, branding y comunicación, y del lado científico, una plataforma de producción de datos de NGS, una plataforma de ciencia de datos a la cual pertenezco, y bueno, una plataforma de genómica médica donde están nuestras médicas y analistas, y por último un área de investigación y desarrollo. Contamos con una plataforma de producción genómica de última generación, con tecnología Illumina. Hoy tenemos actualmente 6 secuenciadores Illumina. Y bueno, Eritas surge en el año 2015, por ahí por la coordinación de esfuerzos entre el Laboratorio de Análisis Bioquímico CIVIC de Rosario y el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, donde estaba la plataforma de genómica, y a partir de entonces fuimos expandiendo nuestros productos y servicios. En el 2017 comenzamos con nuestro exoma clínico dirigido, que es Focus. ¿Podrías subir tu volumen, Dalmacio? Sí, perdón. ¿Está muy bajo? Sí, algunos no estaban escuchando bien. Audio settings. Perdón. ¿Dentro de la aplicación o mi volumen? Yo creo que sería dentro de tu computadora, el micrófono, el volumen de tu micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? ¿O sigue bajo? Ahí se escucha. Se escucha ¿Ustedes están bien. viendo la pantallita esta del coso o no? Sí, sí. Vemos la pantalla de tu presentación nada más. Ok, perfecto. ¿Se escucha mejor ahí entonces? ¿O sigo Sí, toqueteando? sí. ¿Escuchan bien? ¿Alguno no está escuchando bien? Bueno, ahora sí se escucha bien. Bárbaro, Ok. disculpa la interrupción. No, no pasa nada. Bueno, entonces, luego en el 2018 incorporamos nuestro test prenatal que se llama Visión y microarray cromosómico, que es Chrome. El año pasado expandimos nuestras operaciones con oficinas en Buenos Aires e incorporamos nuevos productos como análisis de microbioma humano y próxima incorporación va a ser los estudios de biopsia líquida, que son cosas. Bueno, para mostrar un poquitito el flujo de trabajo, teniendo, digamos, estas 3 plataformas distintivas, comienzan en el área de producción de datos, donde se preparan las bibliotecas de NGS, tenemos los equipos, se procesan esas muestras, y el output de los equipos sale en forma de data cruda, en archivos de FASTQ, que llegan a nosotros en el área de ciencia de datos, y nuestra responsabilidad, digamos, es de multiplexar esa data por muestra, y hacer los análisis de calidad, y procesarlas en el clúster que tenemos. Luego nosotros, como salida, entregamos archivos lo que llamamos artefactos bioinformáticos, que son archivos de variantes, o archivos de alineamiento o de resultados, que son los que le acercamos a los analistas en el área de genómica médica. Ellas ahí desempeñan las tareas de filtrado de las variantes que se encuentran, y hacen la búsqueda de la bibliografía y el análisis e interpretación para generar un reporte médico. Eso es dentro de nuestra área de genómica médica, pero además estamos prestando hoy un producto que llamamos Bundle, que incorpora por nuestro lado la parte de secuenciación de esas muestras, y somos distribuidores oficiales de una plataforma de asistencia de análisis que es Barsom Clinical. Entonces nosotros le damos acceso a ellos para que puedan hacer su propia interpretación, y obviamente bueno, les brindamos soporte técnico. Bueno, desde que comenzamos, digamos, hemos experimentado un crecimiento sostenido, incluso en un periodo de recesión, lo cual por ahí, como una empresa que recién arrancaba, nos impone generar procesos de la mejor manera, de la manera más eficiente con los recursos limitados tecnológicos y humanos que tenemos.
y además nos obliga a modificar y adaptar nuestros procesos, porque no es lo mismo cuando uno empieza a procesar 20 muestras por mes que cuando empieza a procesar 200 muestras por mes. Entonces comienzan a surgir dificultades, entre las que se encuentran deadlines de entrega más acotados, dificultades para en el laboratorio correr las muestras en los runs y conseguir los mismos resultados y repetidos, incremento en los tiempos de los procesamientos, disminución que tienen los tiempos, disminución de los tiempos que tienen los analistas para dedicarle a cada muestra, y bueno, otros problemas técnicos como saturación de los servidores cuando se ejecutan los pipelines, y comenzar a coordinar los esfuerzos de los recursos humanos para cumplir con las fechas. Para abordar este tipo de problemas, nosotros, por un lado, generamos la automatización de las tareas que provenían de los pedidos más reiterados de los analistas y de todas las tareas manuales en la etapa de ejecución de pipelines que podíamos. Desarrollamos una herramienta que nos sirve a nosotros en el área de ciencia de datos como InfoTools para manejar de manera automática esa rodata de multiplexado y organizar los proyectos, siguiendo los controles de calidad. Y uno de los pedidos frecuentes de los analistas era visualizar los archivos de alineamiento, y también lo automatizamos de alguna manera, eso después lo voy a contar. Bueno, realizamos conexiones entre los servidores que teníamos para que, digamos, no hubiera pasos que necesitaran la ejecución personal. Bueno, y realizamos la extracción de información y carga de datos en un conjunto de bases de datos personales. También aportamos en la generación automática de reportes. Y por otro lado, construimos un ecosistema de aplicaciones que nos permite centralizar el seguimiento y flujo de las muestras que pasan por Elitas y generar una plataforma en donde los analistas tengan todos los recursos que necesitan para hacer el análisis y el seguimiento. Bien, el workflow, como fue inicialmente concebido, iniciaba con el ingreso de las muestras en la plataforma de producción de datos. Estas muestras tenían asociada información inherente al run de secuenciación donde estaba, o información de la muestra que se mantenía en planillas, y bueno, con todos los problemas que genera eso de trazabilidad, de edición de cambios, era bastante engorroso. Desde nuestro lado, en la parte de ciencia de datos, ejecutábamos esos pipelines y les entregábamos a los analistas un conjunto de artefactos y archivos para que ellas hicieran los distintos tipos de análisis primario, secundario y del reporte. Pero los analistas recibían estos archivos y hacían una selección manual de los genes, digamos, que enfocaba el estudio, filtraban las variantes estas con herramientas que eran muy poco flexibles y limitadas, como era variante de estudio de Illumina, y a la hora de los análisis secundarios, bueno, nos hacían, como comentaba, los pedidos recurrentes para visualizar estos archivos de alineamiento, porque obviamente no tenían la infraestructura para visualizarlos. Bueno, además accedían a un montón de sitios web y bases de datos externas para integrar la información en el análisis, y generaban esos reportes de manera manual, lo cual también les limitaba, porque era específico para cada muestra, y les limitaba, digamos, la accesibilidad a esa información después. Entonces, bueno, muchos de estos problemas que se generaron principalmente como una necesidad en respuesta a limitaciones impuestas por estos software que nosotros queríamos utilizar, por un lado, y por el otro lado para adaptar la plataforma a este incremento de volumen. Bueno, nos generó precisamente que quisiéramos desarrollar un conjunto de herramientas que nosotros denominamos toolkits, a favor de un enlatado de tercero que por ahí no es limitado. Entonces nuestra aproximación inicial era hacer un análisis e interpretación de variantes para crear nuestras bases de datos y utilizar estas herramientas, que bueno, obviamente no lo permitió, y luego sí hacer una estandarización de estos procesos para continuar con los análisis. ¿Qué es lo que comprende el ecosistema de aplicaciones de Elitas que tenemos hoy? Bueno, es un conjunto de bloques de herramientas y códigos interconectados. Una de las primeras aplicaciones que empezamos a usar fue Jira, que es una web app para alta, baja y modificación de incidencias, como lo usan ellos. Digamos, nosotros lo adaptamos a utilizarlo como un sistema para seguimiento de muestras genómicas, que por ahí es parte de la filosofía del área de ciencia de datos, es tomar soluciones existentes y adaptarlas a nuestras necesidades y no implementarlas directamente así. Otro de los componentes de este ecosistema lo conforman nuestros pipelines de análisis, que los desarrollamos y los mantenemos para cada uno de los servicios.
la integración de nuestras bases de datos local para los servicios también, la incorporación de servicios externos, como son el servicio de análisis de Barson Clinical, Mastermind, que es un buscador de bibliografía asociada a variantes específicas, y Face2Gene, que es una aplicación de Deep Learning que se usa para utilizar como inputs fotografías de los pacientes, y de esa manera inferir fenotipos y dirigir el análisis en el lado genético, o sea, recomendando los genes para analizar. Bien, teníamos también un conjunto de scripts en LaTeX que usábamos para generar los reportes, y todo eso lo que decidimos hacer es interconectarlo en un front-end de lo que llamamos toolkits, que son básicamente web apps de Shiny, que le permiten acceder a los analistas a todos estos recursos. Bueno, explayando un poquitito más en lo que es Jira, porque es central para nosotros, bueno, nosotros adaptamos esta herramienta para el seguimiento de las muestras y las incidencias dentro de los distintos servicios o proyectos que nosotros vamos a ir creando para cada uno de nuestros productos. Estas muestras van a atravesar estos estados en un ciclo de vida que comienza en una etapa y termina en otra, y a estas muestras se las asignan los responsables. A medida que las muestras van atravesando este flujo de trabajo, van adquiriendo mayor información, llegando a un estado final donde tienen toda la información disponible. Para nosotros, digamos, sirve como una suerte de sistema electrónico de salud y de traqueo. Bueno, y además nos permite hacer visualizaciones y estadísticas en tiempo real de qué es lo que está pasando en el proceso. Este es un esquema de lo que es un flujo de trabajo, por ejemplo, para alguna de las aplicaciones, y se muestran los pasos que transita una muestra, desde que llega a Editas hasta que sale con un informe. Entonces nos permite traquear todo el camino. La incidencia va transicionando, primero en la parte de producción de datos, luego en la preparación de las bibliotecas para NGS, en la secuenciación, y va adquiriendo en cada uno de esos pasos métricas, estadísticas o información que es necesaria para poder transitarla, para garantizar que la muestra está cumpliendo con los estándares de calidad que necesitamos y que va a tener los componentes para continuar con los análisis. Y bueno, hasta que finalmente la muestra sale no sale del sistema, sino que concluye su ciclo en el sistema. Y es accesible para todos los que participamos en el proceso completo de manejo. Entonces pasamos de las limitaciones de ese workflow inicial, limitado por una cuestión tecnológica, y pasamos a un entorno más de un ecosistema de aplicaciones al servicio de los analistas, con una integración general del sistema de traqueo de muestras con Jira, conectando todas las áreas, y desde nuestro lado, en la parte de ciencia de datos, lo que hacemos es generar soporte y desarrollo de aplicaciones que integran nuestras bases de datos locales, los servicios externos, nuevos servicios de visualización como IGB para visualizar los alineamientos integrado, de manera que el analista pueda entrar en un frontend y tener todos los recursos que necesita para completar todas sus etapas de priorización y análisis. No fue un desarrollo que pudimos hacer de la noche a la mañana, y comenzó a mediados del 2018 con las primeras herramientas como BioInfoTools. Los primeros toolkits fueron los de exoma y cáncer hereditario. Luego incorporamos a principios del 2019 los soportes para los análisis primarios y secundarios. Fuimos incorporando a mediados del 2019 bases de datos locales y herramientas como el visualizador de archivos de alineamiento. Sobre finales del año pasado unificamos los toolkits que teníamos en un solo entorno, y fuimos agregando nuevos servicios como Visión, que es el test prenatal, y Chromo para microarray, integrando todavía más bases de datos. Y bueno, sobre inicios de este año realizamos la integración de los servicios de Barson Clinical, Face2Gene, Mastermind, y lo último que tenemos es un sistema que denominamos Boost Monitor, que nos sirve para hacer un seguimiento en la actualización de la evidencia científica que ocurre en las variantes que nosotros reportamos, y que nos permite de alguna manera adquirir, digamos, la nueva información esa de evidencia que se detecta, para poder, digamos, ver qué es lo que nosotros informamos y cómo actualizar esa información. Bueno, este es un pequeño demo de cómo se ve el frontend del toolkit, distintas áreas de análisis y reportes. El analista tiene acceso a los ID de identificación de esas muestras,
Y lo que puede hacer es traerse desde el sistema de Jira toda la información que está asociada a esa incidencia. Entonces va a recuperar información acerca de en qué run esa muestra fue secuenciada, qué genes tiene para analizar esa muestra, y, bueno, y demás. Y entonces va transicionando en las distintas etapas del proceso. En la etapa de filtrado, bueno, manda los archivos para las bases de datos y las recupera en la etapa de filtrado. En la etapa de filtrado lo que teníamos nosotros era un sistema bastante limitante, que era un hard filtering, es decir, nosotros teníamos las variantes ya predeterminadas, le damos al analista la posibilidad de elegir esos paneles, de nuestra aplicación de paneles, para ver qué filtrar, y flexibilizar por ahí los filtros y hacer que puedan ver, digamos, filtrar por bases de datos como Exact y Genome ID, y tener una representación visual en tiempo real de esas variantes para ayudarlos a decidir cuál es el límite de corte de ese filtrado. Bueno, en la etapa de análisis secundario nosotros le aportamos herramientas para la priorización de las variantes. Nuevamente, extraemos de las bases de datos. Esa variante en forma tabular coloreada en rojo significa que ya está en nuestra base de datos, es decir, la hemos visto, entonces el analista puede ver en qué casos esa variante fue vista, cómo fue la resolución de ese caso, e integra distintas herramientas como las reglas de clasificación de ACMG y bases de datos como CleanVar, DBSNP, etc. Bueno, una de las que habían pedido, como les comentaba, era el sistema de visualización de archivos de alineamiento. Se lo integramos en la aplicación como IGB integrado. Entonces el analista ahora lo que tiene es la posibilidad de acceder a esos alineamientos y verlos, ver el contexto de esas variantes sin la necesidad de hacer un pedido formal. Bueno, y por último, en la etapa de generación de reporte, nuevamente el sistema va a recuperar de todo el flujo ese de información y bases de datos la información referida a esa muestra, y traer las variantes que se han priorizado y campos como por ejemplo el de historia clínica o la descripción genética, que han sido incorporadas por los analistas de manera manual en el sistema de Jira. Bueno, pero además de los problemas que genera este crecimiento, también genera varias oportunidades porque nos permite hacer un análisis retrospectivo de los datos que vamos generando. En los años que hemos trabajado, hemos ido acumulando una colección de bases de datos asociadas a los distintos productos, bases de datos asociadas a las variantes o hallazgos, y lo que nos permite es hacer un análisis de esas bases de datos para generar soluciones integradas, automatizar los procesos, hacer un seguimiento de calidad de los procesos para detectar los desvíos en tiempo real, mejorar la calidad de los resultados de nuestros propios pipelines de análisis, y brindar información valiosa cuando tenemos que resolver algún problema que surge. Bueno, y en cuanto a los problemas que surgen, obviamente no somos inmunes, incluso, sobre todo teniendo, digamos, todo el workflow completo del proceso. Hemos tenido problemas con la calidad de las muestras, con los procesos que han cambiado y con los análisis, pero lo interesante es ver cómo con este crecimiento de base de datos y experiencia que hemos acumulado, nos permite solucionarlo. Uno de los primeros que voy a comentar fue un caso de análisis, es decir, teníamos una inconsistencia en la conexión entre lo que eran los pedidos formales de la parte comercial y lo que hacían los analistas, es decir, en el momento en el que llegaba un pedido comercial hasta que el analista recibía toda la información de la muestra para procesar, había muchas cosas en el medio que habían cambiado o eran difíciles de visualizar. Entonces generamos una aplicación que llamamos CPG, por Custom Panel, que es un sistema de alta, baja y modificación de paneles, en donde los analistas pueden generar sus propios paneles custom, importar otros paneles, y de alguna manera, digamos, unificar los criterios de esos paneles. Esa aplicación está conectada por las bases de datos y por Jira con otra aplicación, que es la de exploración de paneles genéticos y generación de solicitudes de estudio. Entonces esto genera un entorno en el cual no hay inconsistencias a la hora de ver qué es lo que se pidió con qué es lo que el analista realmente está buscando, porque digamos, es un entorno bastante dinámico. Bueno, el siguiente problema vino del lado de la calidad de las muestras, y esto es un ejemplo de cómo algunos problemas, digamos, son visibles, digamos, no son visibles
porque carecen de cierto tipo de definiciones desde el punto de vista informático. Entonces es fundamental una interacción entre la parte de analistas con la parte de análisis de datos para comprenderlos. Esto vino inicialmente con un pedido de un análisis de exomas, en donde se empezaron a reportar muestras con un número anormal de variantes. Si pueden ver, las muestras que se muestran en rojo son las del panel de exoma que teníamos previamente. Este es el número de variantes, perdón, versus la sucesión cronológica de los runs de secuenciación que hicimos, cada punto representa una muestra. Entonces teníamos nuestro panel de exomas inicial, nuestro panel de exomas en azul, que era el expandido, obviamente como abarcaba más genes tenía más variantes, pero sin embargo teníamos muestras con un número aparentemente excesivo de variantes. Entonces decidimos investigar ese problema, y nos encontramos con esta distribución realmente extraña, porque nosotros estábamos esperando que para un panel germinal de muestras de exoma, una distribución centrada en frecuencias de variantes entre 0,5 y 1, que corresponden a los alelos heterocigotas y homocigotas, y bueno, evidentemente lo que estábamos encontrando era algo totalmente distinto. Nos centramos, digamos, en analizar qué era lo que había pasado. De nuevo recurrimos a las muestras que ya habíamos secuenciado para verlo. Muestras que tenían distribuciones normales, como las primeras tres que están arriba, y número de variantes normales, tenían esa distribución de frecuencias bastante distinguible. Y antes de poder hacer pruebas en el wet lab y en los distintos procesos, decidimos atacar el problema desde el lado informático. Entonces hicimos una mezcla in silico de esas lecturas para ver qué pasaba con la distribución de esas variantes. Y llegamos a resultados que eran bastante congruentes con la hipótesis, digamos, de una posible contaminación. Y bueno, lo que terminó resolviendo el caso finalmente fue otra interacción que tuvimos desde el área de ciencia de datos con la parte de laboratorio, en donde ellos nos pedían a nosotros una manera de poder tener un seguimiento de poder visualizar de alguna manera si había contaminación o mezcla de muestras mediante la determinación del sexo de esa muestra. Nosotros generamos un algoritmo de inferencia de sexo, fuimos a buscar a nuestra base de datos y vimos la clusterización de las muestras femeninas en la región de fracciones de lecturas del cromosoma X incrementadas, las masculinas en la región de las fracciones de lecturas incrementadas, y en el medio vimos la sucesión de nuestro análisis, digamos, artificial de prueba, y no solo vimos eso, sino que también vimos las otras muestras en esa interfaz de las dos cosas. Entonces, esto nos estaba evidenciando de alguna manera que había habido una contaminación y que había sido en muestras de distintos sexos. Todo ese conocimiento que fuimos acumulando lo volcamos en otra de las aplicaciones que desarrollamos, que llamamos BioInfoTools, que nos sirve para organizar los proyectos, y nos da como una suerte de alerta en los parámetros de calidad que nosotros vamos generando a la hora del avance de los análisis, y nos permite ver, por ejemplo, si una muestra está teniendo valores de lecturas por debajo de lo esperado, valores de cobertura, si tiene valores de cobertura normal, el número de variantes y otras métricas de calidad. Bueno, a esa aplicación le incorporamos también, digamos, la visualización de la distribución de las frecuencias de las variantes, la distribución del enriquecimiento de regiones GC, y también desarrollamos un algoritmo de cálculo de similaridad de esas muestras en función de sus variantes, para setear un límite y decir, bueno, a partir de este punto las muestras son demasiado similares como para que no haya habido entrecruzamiento, digamos, de las muestras. Y bueno, y el último caso que voy a mencionar, porque ya estamos medio apretados me parece, es el de nuestro test prenatal, en donde medimos las neuploidías cromosomales. Las más comunes son las de síndrome de Down, Edwards y Patau. Pero el problema aquí surgía de cambios que habíamos hecho en la parte de laboratorio, de protocolos y de equipos que repercutían en el procesamiento de esas muestras. Esta aplicación depende del funcionamiento de una base de datos que es normal, sobre la cual medimos la diferente representatividad de los cromosomas de las muestras que estamos analizando. Y bueno, el reclamo venía del lado de los analistas, que estaban perdiendo un poco de tiempo en regiones o cromosomas que estaban teniendo desvíos que no alcanzaban realmente para
llamar, digamos, a alguna conclusión específica, pero que les llevaba trabajo, digamos, diferenciar si realmente lo que estaban viendo era eso. Entonces, ¿qué hicimos? Actualizamos esa base de datos con muestras que eran más representativas con el estado actual de equipos y trabajo de laboratorio, y nuevamente las métricas esas volvieron a su normalidad y mejoraron las métricas de calidad. Bueno, ¿y qué tenemos pensado para el futuro? Es decir, más automatización, que es lo que venimos trabajando y que nos genera resultados, y sobre esa base de conocimiento que hemos generado en estos años, explorar, digamos, herramientas de Machine Learning para generación automática del texto en nuestros reportes, Machine Learning para encontrar muestras de características similares que ya hayamos reportado, y bueno, y Deep Learning para inspeccionar estas imágenes de calidad que nosotros hemos visto para hacer esto automático, esto de detección de los desvíos de manera automática. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muy bien. Acá tenemos algunas preguntas. Adrián Turhansky pregunta, ¿cómo se vincula este desarrollo con Barsom? ¿Es diferente la información? Perdón. ¿Me escuchaste o no? Te repito la pregunta. ¿Cómo se vincula este desarrollo con Barsom? ¿Es diferente la información? Nosotros somos, por un lado, distribuidores exclusivos de Barsom, es decir, le acercamos la herramienta a clientes que desean tener servicios de secuenciación y acceder a todas las herramientas de Barsom. Y para nosotros, Barsom es una parte, es decir, la integramos en nuestros toolkits, principalmente por su herramienta de clasificación de reglas ACMG, que era algo bastante difícil y que hubiese sido muy trabajoso para nosotros desarrollar. Entonces, digamos, nosotros usamos esa parte de la clasificación de Barsom, y el resto, digamos, tenemos herramientas también desarrolladas por nosotros. Perfecto. Y acá otra pregunta más. Rodrigo Méndez pregunta, ¿analizan CNVs con datos de Exoma? ¿Y cómo sería en general el pipeline? Sí hacemos análisis de CNVs, de exomas, y usamos una herramienta que no recuerdo el nombre ahora, que mide, digamos, realiza un cálculo en función de las diferentes coberturas que tienen los exomas, digamos, está dirigido hacia los exomas que secuenciamos, y utiliza una base de datos para verificar, digamos, qué representatividad tiene en cobertura ese exoma con respecto a los otros exomas, para ver si hay o un incremento de lecturas porque hay una duplicación, o una disminución en la cantidad de lecturas porque hay, digamos, una deleción. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Deacon es la aplicación, perdón, ahí me soplaron. ¿Cómo? Se llama Deacon la aplicación que usamos Deacon. para el seguimiento de SNVs. Sí, perfecto.